Es un gusto poder saludarles una vez más en el nombre de Cristo Jesús y dar por iniciado en esta ocasión nuestra nueva conferencia bíblica, el conflicto universal entre las fuerzas del bien y del mal, con el tema número 1 de la serie que hemos titulado Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Así que quiero invitarles a tomar sus Biblias en mano y juntos vamos a orarle al Señor para que nos ayude y nos ilumine para entender su santa palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, pedimos dirección y mucha sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir la bendición que tienes para cada uno de nosotros por medio de la administración del Espíritu Santo. Dirige nuestras mentes y corazones y permite que todos estemos conectados con el cielo, porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Marcos y leeremos desde el capítulo 13 los versículos 1 y 2 que dicen lo siguiente. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Versículo 2. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es evidente que el Señor Jesús está prediciendo la destrucción del templo de Jerusalén. Y quiero que note que esa predicción la está haciendo basado a una profecía tomada del Antiguo Testamento. Lean conmigo el texto 14 que dice así: Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿de que habló quién? Es decir, Cristo está refiriéndose al profeta Daniel del Antiguo Testamento y usando esa profecía para fundamentar su predicción. Sigamos leyendo. Dice allí: puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Qué importante entender el lugar de las profecías en la vida del cristiano, porque Cristo dice que el que lea entienda. En otras palabras, es importante leer las profecías, es importante escudriñar las profecías, es importante escuchar las profecías y sobre todo entenderlas correctamente, de manera que tú y yo podamos saber en qué momento de la historia estamos viviendo y qué eventos acontecerán de acuerdo al calendario profético de Dios. Por eso quiero que me acompañes ahora a Daniel 9 y leamos juntos el texto 26, porque Cristo basó su predicción al profeta Daniel. Y él dice: el que lee, ¿qué? El que lee entienda. Así que leamos Daniel 9 y el texto 26 que dice así: Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay al menos tres cosas de este texto que quiero puntualizar. Número uno, el texto inicia diciendo que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir,
se menciona claramente un periodo de tiempo profético. Ese es el primer aspecto a recalcar. Número 2, dice el texto que después que se cumpla el periodo de tiempo profético, entonces se quitará la vida al Mesías, al ungido, al Cristo. Cristo morirá después que se cumpla el periodo de tiempo profético. Porque hay un momento dentro del gran calendario profético de Dios para que Cristo, para que el Mesías, para que el ungido, para que el Salvador entregue su vida en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa muerte del Hijo unigénito debía ocurrir después del periodo profético registrado en Daniel, el capítulo 9. Y el tercer aspecto que quiero rescatar de Daniel 9:26, además del periodo profético, además de la muerte del Mesías, hay un punto que quiero también incluir, y es el hecho que dice que una vez que hayan crucificado o hayan matado al Mesías, entonces vendrá la destrucción de la ciudad y el santuario. Cristo basó su predicción de la destrucción del santuario o del templo de Jerusalén y la ciudad a esta profecía de Daniel. Por eso en San Marcos 13 y el texto 14 dice que Cristo menciona el que lee entienda, el que lee lo que dice el profeta Daniel entienda. La predicción está registrada en el Antiguo Testamento y nadie debe morir en esa destrucción de Jerusalén, porque ya Dios lo dijo con antelación a través de su profeta. Y ahora Cristo, en forma humana, estando en la tierra, está retomando las palabras del profeta Daniel y enfatizando que cuando vean la señal dicha por Daniel en su libro, entonces deben de huir a los montes, porque las profecías Dios nos las da con antelación, nos predice el destino del mundo con antelación para que podamos prepararnos y no ser arrastrados en la destrucción. No obstante, la Biblia enseña que la destrucción llegó y el pueblo de Israel fue arrastrado por multitudes como una inundación, porque rechazaron las profecías del profeta Daniel. Ahora, lo tremendo del caso es que en San Marcos 13, versículos 3 y 4, encontramos que esta profecía tiene un segundo cumplimiento. Lean conmigo el texto bíblico que dice así: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, el mismo templo del cual está profetizando que vendrá destrucción. Sigue diciendo: y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Esa palabra cumplirse es crucial, porque dije hace unos minutos que esta profecía de Marcos 13, que dicho sea de paso, también está registrado en Lucas y en Mateo. Esta profecía se cumplió en su primera etapa cuando Jerusalén, el templo y la ciudad fueron destruidos en el año 70 por los romanos. Pero si usted lee el texto 24 en adelante del mismo evangelio según San Marcos, capítulo 13, se va a dar cuenta que Cristo le aplica otro cumplimiento a esa misma
profecía. Lean conmigo Marcos 13, 24 al 27, que dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Notaron que la misma profecía tiene otro cumplimiento? Por eso dije que la palabra cumplirse del versículo 4 era crucial, porque esta profecía se cumple dos veces de acuerdo a las palabras de Cristo. En primera instancia se cumple cuando el templo de Jerusalén y la ciudad, de acuerdo a Daniel 9, el santuario y la ciudad será destruido después de la muerte de ¿quién? Después de la muerte del Mesías, después de la crucifixión de Cristo, después de la muerte del unigénito Hijo de Dios. Esa destrucción Cristo la predice en Marcos 13, 1 y 2, y él dice claramente que no quedará piedra sobre piedra de los edificios, que no será derribada. Pero además de eso, leímos en los textos 24 al 27 que Cristo le aplica un segundo cumplimiento a la misma profecía, porque allí él habla de cuando él regresará con gran poder y gloria en las nubes de los cielos, acompañado de sus santos ángeles. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es una misma profecía, pero con dos cumplimientos. Su primer cumplimiento ocurrió cuando Cristo vino la primera vez. Y de acuerdo a Daniel, el capítulo 9, el cumplimiento de la destrucción de la ciudad y el santuario, o la ciudad y el templo, debía ser después de la muerte del Mesías. No obstante, cuando Cristo regrese por segunda vez, ya no será la destrucción local de Jerusalén y su templo, sino que la destrucción será mundial, porque el segundo cumplimiento de esta profecía está prediciendo con antelación la destrucción total y mundial del planeta. ¿Me estoy dando a entender? Una profecía con dos cumplimientos. Cada vez que Cristo viene, hay una destrucción. Vino la primera vez a morir en la cruz y Jerusalén fue destruido a consecuencia de que no le recibieron. Vendrá la segunda vez como Rey de Reyes y Señor de señores, y el mundo será destruido a consecuencia de que no se prepararon. Esto es muy importante entenderlo, y por eso la pregunta del millón es: si Cristo es el gran Salvador, ¿por qué cada vez que Él viene a este planeta, entonces hay destrucción? Bueno, acompáñame a Lucas 19 y leamos los textos 42 al 44 que dicen lo siguiente, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Allí encontramos la misma expresión de San Marcos 13. No dejarán en ti piedra sobre piedra. Cristo está prediciendo
está diciendo con antelación lo que va a ocurrir en Jerusalén con su templo y con su ciudad. Y la predicción es destrucción. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Y el texto 42 tiene palabras claves que dicen, si también tú conocieses. En otras palabras, Israel no conoció al Mesías. De hecho, el verso 44 agrega en la parte final, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El gran rey del universo se hizo carne. En el principio era el Verbo. Cristo existía en condición divina y se hizo carne para habitar entre nosotros y visitó a su pueblo, el mismo pueblo que él benefició y rescató en la antigüedad con mano poderosa en condición divina. Ahora Cristo vino en carne y sangre y los visita, pero el texto dice que no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron al Mesías. No sabían que el que estaba allí en carne y sangre era el mismo que estaba en el Antiguo Testamento en condición divina. No le aceptaron, no le reconocieron, no le creyeron. Y por consiguiente, al rechazar al único que puede traer salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Cristo. Él es la única persona que nos puede salvar. Él es la única persona que nos puede llenar de paz. De hecho, el texto 42 dice, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Amigos que me escuchan, es muy importante entender que la razón por la cual Israel no conoció ese día de la visitación de Cristo es porque rechazaron las profecías de Daniel. Cristo dice en Marcos 13:14 que tenían que haber leído y entendido lo que dijo el profeta Daniel. Y hoy ese mismo Cristo nos dice que hay otro libro que, dicho sea de paso, va conectado con Daniel, que nosotros debemos de leerlo y entenderlo si queremos estar preparados y no ser arrastrados con la destrucción de este enorme planeta. Porque recordemos que Marcos 13 está hablando de dos destrucciones distintas. Una profecía con dos cumplimientos. Primer cumplimiento, la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, año 70. Segundo cumplimiento, la destrucción del mundo entero cuando Cristo venga por segunda vez. Y la razón por la cual los judíos fueron destruidos en Jerusalén, según lo que hemos estudiado, es por despreciar ¿qué? Porque no estudiaron y no creyeron las profecías de Daniel. Ahora pregunto, ¿por qué razón el mundo cristiano será destruido cuando Cristo venga por segunda vez? Porque no han creído, no han investigado, no han aceptado las verdades de las profecías de Apocalipsis. Lean conmigo lo que dice Apocalipsis 1, versículo 1, palabra de Dios. La revelación de Jesucristo. Qué tremenda forma de iniciar este libro, porque todo lo que está registrado en este libro es para revelar y exaltar la victoria de Jesucristo sobre Satanás. En este conflicto universal entre las fuerzas del bien y del mal, Cristo encabeza las fuerzas del bien y Satanás está al frente de las fuerzas del mal. Pero bendito sea el nombre del Señor, que la revelación de Jesucristo registrada en Apocalipsis nos dice con antelación
que todo aquel que está con Cristo es llamado, es elegido y es fiel, porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, y los que están con Cristo, bendito sea su nombre, son más que vencedores. Por eso el texto sigue diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, hablando de Dios el Padre, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el caso de Daniel, Cristo dijo en Marcos 13:14, el que lea entienda, el que investigue entienda, el que escudriñe entienda, el que lo escuche entienda. Pero ahora quiero que noten que en el caso de Apocalipsis, Cristo dice prácticamente lo mismo. Notemos lo que dice el texto 3. Apocalipsis 1:3, palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Recordemos que en la profecía de Daniel había un periodo de tiempo profético, y después de ese periodo entonces vendría el Mesías. Y después de que rechazan al Mesías, entonces se daría la destrucción del templo o el santuario y la ciudad. ¿Se acuerdan los 3 puntos que mencionamos? El número 1 era el periodo profético de tiempo. El número 2 era que vendría el Mesías y sería crucificado. Y el número 3 era que después de la muerte del Mesías, entonces la ciudad y el templo serían destruidos porque rechazaron al Mesías. Lo mismo que fue, es lo mismo que será. Dice el texto 3 de Apocalipsis 1 que hay que leer y oír las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Hay un periodo de tiempo profético que debe cumplirse. Después de eso vendrá Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y obviamente después de su venida todo el mundo será destruido, porque no se preparó ya no para el Mesías, sino para el Rey y Señor. ¿Me están siguiendo, sí o no? Mis queridos hermanos, ¿están conectados, sí o no? Porque es una sola profecía, la de Marcos 13, la de Mateo 24, la de Lucas 21, pero tiene un doble cumplimiento. Por eso dije que esa palabra cumplirse de Marcos 13:4 era crucial, porque se cumplió la primera vez cuando Jerusalén fue destruida, pero se cumplirá por segunda vez cuando el mundo sea destruido. En cada venida de Cristo hay destrucción. Cuando vino como Mesías, hubo destrucción. Cuando venga como Rey y Señor, habrá destrucción. Y aunque Cristo es el gran Salvador, la razón por la cual siempre que viene hay destrucción es porque no conociste el tiempo de su visitación. La única forma de estar apercibido con el tiempo de su visitación es estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis. Cristo dice en Marcos 13:14, el que lea entienda, hablando del profeta Daniel. Y Cristo dice en Apocalipsis 1 y el texto 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. 2 libros grandemente exaltados por Cristo Jesús. El libro de Daniel, Antiguo Testamento, y el libro de Apocalipsis, Nuevo Testamento. Uno escrito por un profeta y otro escrito por un apóstol. Uno prediciendo la destrucción de Jerusalén y su templo porque rechazaron al Mesías cuando vino en su primera venida. Y el otro
prediciendo la destrucción del mundo en su totalidad, porque rechazaron la venida de Cristo como Rey y Señor. Y por eso Cristo enfatiza tanto la bendición que hay para aquellos que lo leen, que lo oyen, que lo escudriñan, que lo investigan con corazones sinceros y lo guardan practicándolo en su vida cotidiana, porque es la única manera de evitar ser arrastrados en la destrucción masiva que vendrá sobre el planeta Tierra. Mis queridos hermanos y amigos, es importante tomar en cuenta estas grandes verdades de Daniel y Apocalipsis, porque en ambos libros proféticos llegamos a la conclusión que las profecías giran alrededor de Cristo. Daniel dice que la razón por la cual el templo y la ciudad fueron destruidos es porque rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías. Y Apocalipsis dice que los que rechacen a Cristo como el gran creador, porque hay un llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, los que rechacen a Cristo como el gran creador, entonces serán arrastrados en una destrucción sin precedentes, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cada una de las profecías bíblicas giran alrededor de la persona de Cristo. No son profecías centradas en Israel, son profecías centradas en Cristo, porque Cristo es el personaje central de toda la palabra de Dios. Por eso quiero que lea conmigo ahora en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, que dicen así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Noten qué interesante ese texto. Versículo 4. En los cuales el Dios en singular y en minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Recordemos que en Lucas 19:42 menciona que cuando Cristo visitó a su pueblo, Él estuvo encubierto a sus ojos, es decir, ellos no pudieron reconocerlo con sus ojos de la fe, estaban cegados. Y Corintios nos explica que el que se dedica a cegar a las personas para que no conozcan a Cristo, para que no conozcan sus verdades, para que no acepten las profecías de Daniel y Apocalipsis, dice 2 Corintios 4, versículo 4, que esa obra la hace un personaje llamado Dios con minúscula, y es nada más y nada menos que Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Él se encarga de nublar la mente de la gente, los ojos de la fe, para que rechacen las profecías de Daniel que podían haber preparado a los judíos para no ser arrastrados en la destrucción de la ciudad y del templo. Pero como no leyeron Daniel y no entendieron Daniel y no creyeron Daniel, entonces vino el Mesías y lo clavaron a una cruz y tuvieron que sufrir las terribles consecuencias de las palabras pronunciadas en Mateo 27:25, cuando dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Queridos hermanos que me escuchan, ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mataron al Mesías, pidieron su sangre sobre ellos y sobre sus hijos.
porque el Dios de este siglo les había cegado el entendimiento para que no vieran el cumplimiento de las profecías de Daniel en la persona de Cristo Jesús. Qué peligroso es no estudiar las profecías. Qué peligroso es no creer las profecías. Qué peligroso es dejarse engañar por el Dios de este siglo, rechazando las únicas amonestaciones e instrucciones venidas del cielo por amor a nosotros con antelación para no ser parte de la gran destrucción. Y por eso 2 Corintios 3 y el versículo 14 y 15 agrega lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de los judíos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Qué impresionante versículo el que acabo de leer, porque dice allí que hasta el día de hoy la nación de Israel, los judíos, siguen con un velo en los ojos, siguen esperando al Mesías, siguen esperando la primera venida de Cristo, cuando ya está muy cerca su segunda gloriosa venida. Y el problema es que cuando leyeron a Moisés, cuando leyeron el antiguo pacto, cuando leyeron el Antiguo Testamento, no vieron a Cristo en el Antiguo Testamento, no vieron al Mesías, no entendieron Daniel, y por consiguiente vino el día de su visitación y no le conocieron porque sus ojos estaban encubiertos, de acuerdo a Lucas 19:42. ¿Será que alguien me está siguiendo en esta hora? ¿Sí o no? ¿Me estoy dando a entender? Dice el texto 14 que la única forma de que el velo les sea descubierto cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es por medio de Cristo. Porque la Biblia está centrada en Cristo. Las profecías son cristocéntricas. Daniel exalta a Cristo como el centro de las profecías. Y obviamente cuando ese Cristo maravilloso visitó a su nación, visitó este planeta en condición humana, Lucas 19:41 dice que Jesús llegó cerca de la ciudad y al verla lloró sobre ella. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús estaba triste? ¿Por qué Jesús al ver la ciudad rompió en llanto? Sencillamente porque la ciudad y los que se congregaban en el templo no conocieron el día de su visitación. No leyeron Daniel, no creyeron Daniel, no entendieron Daniel de una forma cristocéntrica, y entonces aquí mismo estaba Cristo y estaba siendo rechazado. Con razón la Biblia enseña en el libro de Mateo 23 y el texto 37 lo siguiente, hablando del mismo contexto, palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo las alas y no quisiste? Cristo no solamente llora sobre la ciudad, sino que también se lamenta de las consecuencias y las calamidades que vendrán sobre ella por rechazar al Mesías, porque es imposible rechazar a Cristo y no sufrir las consecuencias.
Recordemos que en Daniel 9:26 hablamos de tres aspectos cruciales. Una, el periodo de tiempo profético. Dos, que después de ese periodo, entonces rechazarían al Mesías, lo clavarían a una cruz. Y tres, después de despreciar y crucificar al Mesías, entonces vendría destrucción a la ciudad y al santuario como consecuencia de haber rechazado al único y suficiente Salvador. ¿Se acuerdan que leímos eso, sí o no? Perfecto. Ahora es importante conectar todo lo que hemos dicho con estas lamentaciones de Cristo. Él está lamentando por Jerusalén, no porque lo van a matar a él, sino por lo que ellos van a sufrir como consecuencia de despreciarlo a él, porque Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Por lo tanto, se lamenta al ver que esta ciudad terminará totalmente destruida. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque Cristo vino, llegó el día de su visitación, y por despreciar las verdades de la profecía de Daniel, no estaban preparados. Y la pregunta del millón es, ¿se repetirá la historia, sí o no? ¿Tendrá un segundo cumplimiento lo que ocurrió en Jerusalén, sí o no? Obviamente, los que están conectados conmigo en el sermón saben que esa profecía de la destrucción del templo de Jerusalén tiene un segundo cumplimiento, donde no solamente será destruido Jerusalén, sino que será destruido todo el planeta, porque Cristo hizo una aplicación doble a su enseñanza, y eso lo vimos claramente al inicio del tema. Por eso Cristo sigue enviando profetas y mensajeros para proclamar y enseñar las verdades de sus profecías, de manera que la gente pueda apercibirse, aceptarlas, creerlas y prepararse para no ser arrastrados en la destrucción final. Claro está que Mateo 23:37 dice que en el tiempo antiguo mataban a los profetas y apedreaban a los que les eran enviados. De hecho, en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, quiero agregar otro texto que es el 15 y el 16, que menciona lo siguiente, hablando de los profetas de Dios. Dice allí: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Qué interesante ver que Jehová, al enviar a sus profetas para explicar y predicar las profecías, lo hace por misericordia del pueblo. Dios no quiere que nadie en el pueblo se pierda. Dios ama a todo el mundo por igual, y Él sabe que la única manera de evitar ser arrastrado en la destrucción final es aceptando las verdades de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por eso Cristo dijo: el que lea entienda, hablando de Daniel. Por eso Cristo dijo: el que lee y el que oye, hablando de Apocalipsis, es bienaventurado. Obviamente, si guarda las cosas que oyó y leyó. Y hoy por hoy, la Biblia enseña que siguen despreciando a los profetas, siguen rechazando a los profetas, siguen burlándose de los profetas, porque el texto 16 dice así: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio.
¿Será que alguien me está escuchando en esta hora? Porque dice la Biblia que por misericordia, por amor, es que Dios levanta profetas y los envía para predicar su palabra, para explicar Daniel, para explicar Apocalipsis, porque a través de esas profecías es que uno se prepara tanto para la primera venida de Cristo, que ya ocurrió, y los judíos no se prepararon, por eso mataron al Mesías, al igual que para la segunda venida de Cristo, que está cerca y que a través de Apocalipsis podemos prepararnos y entender correctamente los eventos finales. Y todo aquel que haya sido llamado por Dios como profeta para predicar Daniel y Apocalipsis, para exaltar su santa ley, para proclamar el mensaje distintivo para esta generación, de manera que la gente pueda prepararse y no ser destruido cuando Cristo venga como Rey y Señor, tendrá que sufrir el menosprecio, la burla, el escarnio, la persecución. Tendrá que sufrir que hablen calumnias y mentiras de su persona, porque así siempre ha sido con los verdaderos profetas. De hecho, Cristo dice en Lucas 6:26 lo siguiente: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Eso ni siquiera requiere explicación, ¿cierto? Muchacho, el texto es claro. Cuando usted predica la verdad, cuando usted enseña la verdad, cuando usted exalta la santa ley de Dios, cuando usted enfatiza la importancia de las verdades distintivas para esta generación, el mensaje de los tres ángeles, Daniel y Apocalipsis, la Biblia dice que lo que le espera es candela. Oh sí, palo y candela. Pero Cristo dice en Isaías 58 y el texto 1, clama a voz en cuello y no te detengas. Cuando venga el palo y la candela, no te detengas. Cuando venga el menosprecio y la burla, no te detengas. Cuando venga la persecución y la hostigación, no te detengas. Más bien, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, porque hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, ya que el tiempo está cerca. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, quiero invitarle ahora a leer Mateo 23 y el texto 38, que dice así: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Recordemos que en el primer cumplimiento, Cristo estaba aquí en la tierra mirando la ciudad, llorando por la ciudad y lamentándose por las consecuencias que vendrían sobre ella al rechazarlo a él, el único y suficiente Salvador. Y en ese contexto Cristo dice: vuestra casa os es dejada desierta, porque Él en persona salió del templo y su gloria nunca jamás se manifestaría en ella. Pero hoy día Cristo está en el templo celestial, en el santuario celestial, como el abogado de nosotros ante el Padre, que es el juez, porque el juicio en el cielo ya empezó, de acuerdo a Daniel. Qué importante es estudiar Daniel, porque allí nos damos cuenta que hasta los 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. El juicio ya empezó, Cristo está delante del juez y allí Él dirá muy pronto: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es santo sea santo todavía. Eso está en Apocalipsis. Vemos lo importante que es estudiar Daniel y Apocalipsis, porque estos dos libros nos dicen que Cristo está en el santuario celestial
en el juicio que ya empezó delante del juez y está disponible para borrar nuestros pecados. Pero si no le buscamos a Él ahora, entonces cuando termine el juicio y Cristo pronuncie las palabras finales, ya no será la casa de Israel la que será desierta, sino que el mundo entero quedará desierto de su presencia. Y es en ese contexto que Amós 8, versículos 11 y 12 nos dicen así: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En el momento que Cristo termine el juicio en el cielo, entonces quedará el planeta desierto de su presencia, porque ya no estará obrando en el corazón humano a través del Espíritu Santo. Y todas esas facilidades que tenemos hoy para alimentarnos espiritualmente, pero que no las estamos valorando, no las estamos apreciando. Tenemos audios, tenemos videos, tenemos internet, tenemos la televisión, tenemos la radio. Hay tantas facilidades para comer pan de vida, para comer palabra de Dios, pero estamos muy ocupados corriendo de mar a mar y de norte a oriente buscando riquezas materiales. Sin embargo, cuando Cristo diga: he aquí vuestro mundo os he dejado desierto, y su Santo Espíritu deje de interceder y convencer al pecador, entonces ya no habrá pan de vida, ya no habrá palabra de Dios, ya no habrá oportunidad de salvación, porque en Apocalipsis 22:11 Cristo habrá pronunciado: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esas palabras traerán a este planeta una desolación terrible y nunca antes visto de la presencia de Cristo Jesús en la persona de su Santo Espíritu. Y por eso la Biblia dice en Mateo 23 y el texto 39 lo siguiente, hablando del mismo escenario. Palabra de Dios: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando este mundo quede desierto de la presencia de Cristo, ya no tendremos acceso a Él por la fe al santuario celestial. Ya no tendremos intercesor por la fe delante del Padre, porque ya el que es justo seguirá siendo justo, y el que es inmundo seguirá siendo inmundo. Lo que ocurrirá a partir de esa declaración en adelante es el derramamiento de las 7 últimas plagas. Y la próxima vez que nosotros miremos a Cristo, entonces le veremos con nuestros ojos literales cuando descienda en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el texto dice que pronunciaremos: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿En el nombre de quién? Dice el texto: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora ponga un dedo allí y acompáñame rápidamente a San Marcos 13 para que leamos lo que dice el texto 13, porque allí hay algo muy interesante a la luz de esa declaración: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice allí Marcos 13:13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. ¿Cómo es que diremos bendito el que viene en el nombre del Señor si Marcos dice que seréis aborrecidos por el nombre del Señor? Bueno, leamos rápidamente Marcos 13:6 para ver qué dice ese texto respecto al nombre del Señor. Dice allí: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora note el texto 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Texto 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Paremos allí. De acuerdo a esos tres textos, es evidente que los falsos profetas utilizarán el nombre de Cristo para engañar. De hecho, el texto 5 menciona la palabra engaño, el texto 6 recalca que habrá engaño y el texto 22 ratifica que habrá mucho engaño. Y el engaño se llevará a cabo utilizando el nombre de Cristo. Por lo tanto, cuando Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, no se está refiriendo al nombre de Cristo, porque ese es el que más se utiliza. De hecho, en la actualidad, todo el mundo dice que es cristiano. Es decir, ya sea que hayan cambiado su estilo de vida o no, es muy común ser cristiano. El cristianismo en muchas partes del mundo es popular y por consiguiente no es ese nombre el que va a desatar el terrible antagonismo del cual habla el texto 13. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? ¿Me está siguiendo, hermana? ¿Está conectada, sí o no? Gloria a Dios, está conectada la hermana. Ok, así que teniendo eso en mente, tenemos que ahora leer lo que dice Juan 1:18 para ir ubicando cuál es el nombre que va a traer oprobio, persecución y sobre todo odio a aquellos que aman a Cristo y se están preparando para el cielo. Dice Juan 1:18 así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El texto está diciendo que a Dios el Padre nadie le vio jamás. Además de eso, en 1 Juan 4 y el texto 12 dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. Hablando nuevamente de Dios el Padre, porque en el Antiguo Testamento, cada vez que alguien vio a Dios o alguien escuchó la voz de Dios, no era el Padre, sino que era Cristo en su condición divina. Lean conmigo San Juan 5, versículo 37, que dice lo siguiente: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Cristo está diciendo que en el Antiguo Testamento nunca, jamás, nadie ha visto a Dios el Padre, nadie ha oído la voz de Dios el Padre, y nadie puede decir que tuvo un encuentro directo y personal con Dios el Padre. Jamás, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, cada manifestación, cada intervención divina en el Antiguo Testamento, donde vieron a Dios, donde oyeron la voz de Dios, era Dios el Hijo, era Cristo Jesús en su condición divina. Por eso hemos estudiado en conferencias anteriores la importancia de no rechazar la divinidad de Cristo, porque ese es un gran pecado que tiene grandes consecuencias. Y hoy, para ir terminando con nuestro tema, que dicho sea de paso, se titula
dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, podemos concluir que el gran pecado de los judíos fue rechazar a la persona de Cristo. Por otro lado, los gentiles o el mundo cristiano actual está cometiendo otro gran pecado, que es rechazar la santa ley de Dios. Ambos pecados traerán sus respectivas consecuencias. Los judíos rechazaron al Mesías y Jerusalén y su templo fueron destruidos. No quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada. El mundo cristiano actual, de gentiles de toda nación, tribu, lengua y pueblo, está rechazando la santa ley de Dios, y las consecuencias serán en la segunda venida de Cristo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Por eso me gusta pensar que cuando Marcos 13:13 dice que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, no es el nombre humano de Cristo el que traerá oprobio, sino más bien es su nombre divino de Jehová que la gente rechazará. Porque aceptar que Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento es aceptar que Cristo es el que dio la santa ley en el monte Sinaí. Y la gente en la actualidad no quiere nada con la santa ley de Dios, rechazan los 10 mandamientos, porque al igual que Israel han caído en un gran pecado. Ellos rechazaron a Cristo, pero el mundo cristiano gentil rechaza su ley. Y su ley está conectada con el nombre Jehová, porque es en condición divina que Cristo en el monte Sinaí proclamó diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y los judíos siguen presumiendo que ellos guardan esa ley, pero en realidad carecen de Cristo. Mientras que los gentiles presumen que ellos tienen a Cristo, pero en realidad carecen de la ley. Porque si tú me dices de lo que presumes, yo te digo de lo que careces. Y para terminar, quiero invitarle a leer nuevamente conmigo mi último texto de la hora, Marcos 13:1, que dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Porque al igual que antaño, hoy la gente sigue creyendo que las piedras, los edificios, la tecnología de punta, la cantidad de feligreses, el nombre de la congregación, los años de existencia, la gran audiencia en transmisión televisiva o el tremendo alcance de la frecuencia radial lo hace merecedor del favor divino. La Biblia enseña que Cristo miró los edificios, miró las piedras y dijo: esta nación, esta ciudad, este pueblo será destruido con todo y sus edificios, con todo y sus piedras, porque he venido como Mesías y me han rechazado. De igual manera, en el segundo cumplimiento, al final de la historia, enormes edificios con mega estructuras, mega iglesias, mega ministerios, grandes teleevangelistas con toda su congregación serán destruidos y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque aunque dicen que me han aceptado a mí como el Mesías, siguen rechazando mi santa ley que di en condición divina, porque no aceptan que yo soy el Jehová del Antiguo Testamento.
Y como dice Marcos 13:23, os lo he dicho todo antes para que con antelación puedan conocer el destino del mundo predicho y puedan tomar decisiones para vida eterna, porque el cielo y la tierra pasarán, dice Cristo, pero mis palabras no pasarán.